¿Alguna vez te detuviste a pensar por qué un auto común tiene 5 o 6 marchas, mientras que un camión puede tener 12, 16 o incluso 18? No es una diferencia menor ni un detalle técnico sin importancia. Es algo que cualquiera que haya mirado una cabina de camión se ha preguntado al menos una vez. Y cuanto más se observa, más extraña parece esa cantidad de cambios. La primera respuesta que suele aparecer es la más obvia. Los camiones tienen más marchas porque son más grandes o porque necesitan ir más rápido. Pero basta con mirar las cifras reales para que esa idea empiece a caerse. La mayoría de los camiones nunca alcanzan las velocidades máximas de un auto común. Entonces la pregunta vuelve con más fuerza todavía. Si no es por velocidad, ¿por qué necesitan tantas marchas? Y es ahí cuando surge una segunda duda que casi nadie se hace. ¿Por qué un auto puede resolver casi todas las situaciones con tan pocas marchas mientras que un camión necesita tantas? Al fin y al cabo, ambos tienen motor, ruedas y una transmisión. Ambos aceleran, frenan y circulan por las mismas rutas, pero claramente no funcionan bajo las mismas reglas. La diferencia no está en la tecnología moderna ni en una simple decisión de diseño. Tampoco es una exageración innecesaria pensada para complicarle la vida al conductor. La razón es mucho más profunda y tiene que ver con algo que rara vez se explica con claridad. Tiene que ver con cómo se administra la fuerza y qué ocurre cuando esa fuerza deja de estar bajo control, porque un camión no se mueve como un auto más grande, se mueve bajo condiciones completamente distintas. Arranques, pendientes y cambios de velocidad exigen decisiones precisas. Un pequeño error que en un auto pasa desapercibido, en un camión puede convertirse en un problema serio. Y es ahí donde las marchas dejan de ser un número y pasan a ser una herramienta crítica. Antes de entender por qué un camión necesita tantas marchas, primero hay que entender qué es realmente una marcha y para qué existe, qué papel cumple entre el motor y las ruedas y por qué no todas hacen lo mismo. Solo a partir de ahí se puede empezar a responder de verdad esta pregunta. Y cuando eso quede claro, la cantidad de cambios en un camión ya no va a parecer tan exagerada. Porque una marcha no es un accesorio del vehículo ni un simple escalón hacia la velocidad máxima, es un sistema de adaptación, una forma de permitir que el motor, que siempre gira de la misma manera, pueda enfrentarse a situaciones completamente distintas sin romperse, sin ahogarse y sin perder eficiencia. Un motor funciona bien solo dentro de un rango específico, ni muy lento ni demasiado rápido, porque fuera de ese rango vibra, pierde fuerza, consume más combustible o directamente se daña. El problema es que las ruedas no viven en ese mundo ideal. Arrancan desde cero, empujan masa, suben pendientes, frenan, vuelven a acelerar y cargan con todo el peso del vehículo. Y es ahí donde las marchas existen para traducir ese lenguaje entre el motor y las ruedas, para que ambos puedan hacer su trabajo sin destruirse mutuamente. Por eso cambiar de marcha no significa hacer que el vehículo sea más potente, significa cambiar la forma en la que la fuerza del motor llega al suelo. En marchas bajas, el motor gira con facilidad mientras las ruedas avanzan despacio, entregando fuerza y control, y en marchas altas las ruedas giran más rápido con menos esfuerzo, ideales para mantener velocidad. No es magia, es administración de energía, y ese principio es exactamente el mismo tanto en un auto como en un camión. Pero aquí está el punto clave. En un auto, ese sistema rara vez se pone realmente en jaque. El peso es bajo, las cargas son previsibles y las situaciones extremas, como arrancar en una pendiente muy pronunciada con el maletero lleno o subir una cuesta larga manteniendo el motor exigido, son ocasionales. 5 o 6 marchas alcanzan porque el margen de error es amplio. El conductor puede equivocarse, forzar un poco el motor o exigir de más una marcha y aún así el sistema lo tolera. Todo está diseñado para simplificar la experiencia y ocultar la complejidad mecánica que ocurre debajo. Pero en un camión, ese mismo esquema empieza a mostrar sus límites y el colchón del auto desaparece. El vehículo ya no se mueve solo, sino que arrastra decenas de toneladas de carga y arrancar deja de ser simplemente soltar el embrague. Ahora hay que vencer la inercia de un conjunto enorme. Frenar, subir o mantener una velocidad constante se convierte en un ejercicio de precisión. En ese punto, las marchas dejan de ser una comodidad y pasan a ser una herramienta crítica.
Y ahí es donde el concepto de control de la fuerza del motor mediante múltiples marchas, que parecía sencillo al principio, empieza a volverse desafiante. Porque si una marcha es solo una forma de organizar la fuerza del motor y si ese sistema funciona bien en un auto liviano con pocas marchas, ¿qué sucede cuando el peso se multiplica, cuando la carga empuja de vuelta al vehículo y cuando el margen de error ya no existe? ¿Cuánta precisión necesita realmente un camión para moverse sin perder el control? Y llevando esta idea al extremo, ¿qué ocurre cuando ese sistema aparentemente simple se enfrenta a decenas de toneladas que no quieren moverse, que se resisten y empujan hacia atrás en cada arranque y en cada pendiente? En ese escenario, el camión deja de parecerse a un auto y entra en una categoría completamente distinta, donde cada decisión del conductor y cada marcha tomada son determinantes. El mayor enemigo de un camión no es la velocidad ni la distancia, es el peso. Un peso que no desaparece una vez que el vehículo ya está en marcha, sino que acompaña cada maniobra, cada cambio, cada decisión. Arrancar un camión cargado no es simplemente poner primera y avanzar, es vencer la inercia de una masa enorme que, por naturaleza, quiere quedarse quieta. Y una vez que se mueve, esa misma masa exige ser controlada para no sobrepasar los límites mecánicos del vehículo. En un auto, este problema es casi invisible. El peso es relativamente bajo y el motor tiene margen para equivocarse. Si el conductor arranca en una marcha incorrecta o acelera de más, el sistema lo tolera. El vehículo puede sacudirse, perder eficiencia o hacer ruido, pero rara vez entra en una situación crítica. En un camión, ese margen prácticamente no existe. Cada error se traduce en esfuerzo extra para el motor, la transmisión y los frenos. Aquí es donde aparece una diferencia clave entre autos y camiones. El objetivo principal de un auto es alcanzar y mantener velocidad. El objetivo principal de un camión es generar y administrar fuerza de manera constante. Esa fuerza es la que permite mover carga, sostenerla en subidas, controlarla en bajadas y mantener el vehículo dentro de un rango seguro. Y esa fuerza no depende solo del motor, sino de cómo se la entrega a las ruedas. Es en este punto donde entra en juego el par motor, aunque muchas veces se lo mencione sin entenderlo del todo. Más allá de definiciones técnicas, el par motor es la capacidad real del vehículo para empujar. Es lo que se siente cuando algo pesado empieza a moverse. En un camión, ese empuje tiene que ser preciso, continuo y controlado. No sirve una entrega brusca ni desordenada. Cada marcha existe para colocar al motor exactamente en el punto donde puede empujar sin forzarse y sin perder eficiencia. Cuando el salto entre marchas es demasiado grande, el sistema se rompe. El motor cae fuera de su rango ideal, pierde fuerza o se ve obligado a trabajar de más. En un auto, ese salto puede sentirse como una molestia menor, pero en un camión cargado, por ejemplo, transportando varias toneladas de cajas, pallets con productos o incluso un conjunto de vehículos, puede significar quedarse sin capacidad de avance, recalentar el sistema o provocar un desgaste innecesario que se paga caro con el tiempo. Por eso, a medida que el peso aumenta, la necesidad de escalones más pequeños entre marchas se vuelve evidente. Imaginar un camión con solo 5 o 6 marchas ayuda a entender el problema, porque cada cambio implicaría un salto enorme en la entrega de fuerza y el conductor se vería obligado a elegir entre forzar el motor o perder empuje. Ninguna de las dos opciones es aceptable cuando se transporta carga pesada de forma constante. Lo que en un auto es una simplificación, en un camión se transforma en una limitación peligrosa. Así, las marchas dejan de ser una cuestión de comodidad y pasan a ser una cuestión de supervivencia mecánica. No se trata de tener muchas por capricho, sino de tener las necesarias para que el motor nunca quede desprotegido frente al peso que arrastra, y cada marcha cumple una función específica dentro de un rango muy estrecho que se vuelve más crítico cuanto mayor es la carga. Y si cada escalón entre marchas importa, si el control de la fuerza es la clave para que el vehículo funcione sin riesgo, entonces surge la pregunta inevitable: ¿cómo se gestiona todo este sistema en la práctica y qué desafíos aparecen cuando se necesita precisión constante bajo toneladas de carga? Si el motor de un camión no se vuelve más potente, entonces ¿para qué necesita tantas marchas? Esa es la pregunta que guía todo lo que analizaremos a continuación, porque entender la lógica detrás de cada cambio es el primer paso para comprender cómo un camión realmente domina el peso y la fuerza que transporta.
La clave está en cómo se divide esa fuerza. Un camión no obtiene más empuje por tener más marchas, lo que obtiene es la posibilidad de repartirlo en muchos escalones pequeños. Cada marcha funciona como un ajuste fino que permite al motor trabajar siempre dentro de su rango ideal, sin caídas bruscas ni esfuerzos innecesarios. En lugar de grandes saltos, el sistema ofrece transiciones suaves que mantienen el control constante, incluso cuando la carga y las condiciones cambian. Cuando un camión tiene pocas marchas, cada cambio implica un salto grande en la exigencia del motor. Pasa de trabajar cómodo a quedar forzado, o pierde empuje de golpe en el peor momento, por ejemplo al salir desde parado con carga o al encarar una subida prolongada. Con toneladas encima, esos saltos no se disimulan. El camión se queda sin respuesta, la velocidad cae, el motor tiene que esforzarse más de lo debido y la carga empuja hacia atrás, poniendo tensión extra sobre toda la mecánica. Ese quiebre en la continuidad del movimiento saca al motor de su zona eficiente y transmite esfuerzos innecesarios a la caja y a la transmisión que con el tiempo se transforman en desgaste y fallas. Y es justamente por eso que al multiplicar las marchas, esos saltos se achican hasta casi desaparecer, permitiendo que el motor nunca quede expuesto a cambios bruscos de carga y pueda empujar de forma constante, sostener el esfuerzo y adaptarse sin sobresaltos a lo que el peso le exige. No se trata de complejidad gratuita, sino de precisión, porque cada marcha existe para que la fuerza fluya de manera controlada desde el motor hasta las ruedas, sin picos ni caídas que pongan en riesgo la mecánica. Esta división también cumple una función menos visible, pero igual de importante. Protege al conjunto. Un motor que trabaja siempre dentro de su rango sufre menos, consume mejor y dura más. La transmisión recibe menos golpes y el sistema completo se vuelve más confiable a largo plazo. Eso se traduce directamente en menos roturas, menos paradas y un costo de mantenimiento mucho más bajo a lo largo de la vida del vehículo. En camiones que recorren miles de kilómetros cargados, día tras día, esa diferencia no es menor. Es la diferencia entre una máquina que aguanta años de trabajo continuo y otra que empieza a desgastarse prematuramente, encareciendo cada kilómetro recorrido. Por eso, lo que parece una complejidad innecesaria desde afuera, en realidad es una decisión clave de ingeniería. Además, un camión no enfrenta una sola situación de manejo. La carga varía, el terreno impone condiciones distintas y el ritmo del tránsito nunca es el mismo. Lo que funciona en una recta no sirve en una subida larga y lo que resulta adecuado en una pendiente puede volverse inútil en una maniobra lenta. Tener muchas marchas permite adaptarse a cada escenario sin forzar nada, manteniendo siempre el equilibrio entre fuerza, control y eficiencia. Pero esta lógica plantea un nuevo desafío. Si el sistema está dividido en tantos escalones, si cada marcha cumple una función específica y ninguna sobra, entonces la pregunta inevitable es ¿qué ocurre cuando ese sistema tiene que enfrentarse a la situación más exigente de todas? Un camión cargado, detenido y obligado a empezar a moverse contra el peso y el terreno. Cuando un camión está completamente cargado y detenido, todo conspira contra el movimiento. No hay inercia a favor, no hay margen para errores y no hay forma de disimular una mala decisión. Arrancar no es un gesto automático, es un proceso. La masa empuja hacia atrás, el sistema se tensa y cada componente siente el peso desde el primer segundo. En ese momento, las marchas más cortas no están ahí para avanzar rápido, sino para permitir que el movimiento comience sin violentar la mecánica. En este contexto, una sola marcha de arranque no alcanzaría. El salto sería demasiado grande y obligaría al motor a empujar más de lo que debería en un instante crítico. Las marchas iniciales de un camión permiten fraccionar ese esfuerzo, avanzar pocos metros, estabilizar el conjunto y recién entonces seguir construyendo movimiento. No es eficiencia, es supervivencia mecánica. Sin esa progresión, el desgaste sería inmediato y el control mínimo. Ese mismo principio se vuelve aún más evidente cuando el terreno deja de ser plano. Las pendientes reales de trabajo no son rampas cortas ni inclinaciones suaves. Son subidas largas, sostenidas, donde el motor debe empujar durante minutos sin perder su rango ideal. Aquí, una mala elección de marcha no se corrige fácilmente. Si el motor cae fuera de su zona de empuje, recuperarlo implica perder velocidad, forzar componentes o directamente quedar detenido.
Las múltiples marchas permiten ajustar el esfuerzo con una precisión que sería imposible con pocos cambios. No se trata de subir o bajar una marcha de forma ocasional, sino de encontrar exactamente el punto donde el motor puede sostener la carga sin agotarse. Cada escalón existe para que esa subida sea continua, sin tironeos, sin picos de temperatura y sin exigir más de lo necesario. En un camión, mantener el equilibrio es más importante que llegar rápido. Pero no todo ocurre a velocidad de ruta. Gran parte del trabajo de un camión sucede a paso lento, casi imperceptible, en maniobras de carga, acoplamientos y movimientos en espacios reducidos donde cada centímetro cuenta. En esos escenarios, las marchas no sirven para ganar velocidad, sino para dosificarla y avanzar despacio con control absoluto, sin sacudidas ni reacciones bruscas. Porque menos marchas significarían menos control y más riesgo. La realidad del trabajo tampoco es constante. La carga varía, el terreno impone condiciones distintas y el tránsito obliga a detenerse y volver a arrancar una y otra vez, incluso durante kilómetros, sin que el sistema tenga nunca un respiro real. En ese contexto, el camión debe operar con una adaptación permanente. Un camión puede pasar de ir cargado al máximo a rodar parcialmente vacío en el mismo día, cambiar de entorno, de ritmo y de exigencia, y las marchas permiten acompañar esa variabilidad sin comprometer la mecánica. No existe una configuración ideal permanente. Existen ajustes continuos y cada uno depende de tener el escalón correcto disponible en el momento justo, tanto para empujar como para retener, sostener o dosificar el movimiento. Cuando ese control no existe, las consecuencias aparecen rápido. El motor trabaja fuera de su rango, la transmisión absorbe golpes innecesarios y el conductor debe compensar con fuerza lo que el sistema no puede resolver por sí solo. Con el tiempo, eso se traduce en desgaste, mayor consumo, fatiga y errores acumulados. Por eso, en el mundo real, las marchas no son una cuestión de preferencia, sino una herramienta de trabajo tan importante como los frenos o la dirección. Todo esto deja una idea clara. Y es que tener muchas marchas no es lo que marca la diferencia. La diferencia está en saber cuándo y cómo usarlas en cada una de estas situaciones. Y entonces aparece la pregunta inevitable, la que ya no tiene que ver con engranajes ni relaciones, sino con personas. Si el camión exige tanta precisión, tantos ajustes finos y tantas decisiones constantes, ¿qué tan difícil es realmente dominar ese sistema en el mundo real? ¿Y quién es capaz de hacerlo bien día tras día? Después de todo lo que hemos visto, marchas, relaciones, pendientes, cargas, control, hay algo que empieza a quedar claro. El camión no piensa. Puede tener decenas de engranajes, sistemas de asistencia, sensores y electrónica avanzada, pero sigue siendo una máquina muda, incapaz de interpretar por sí sola lo que ocurre a su alrededor. Y es ahí donde entra el factor que hasta ahora apenas habíamos rozado, la persona que está sentada frente al volante, porque manejar un camión no es simplemente conducir. Es interpretar un sistema complejo en tiempo real, anticipar lo que viene, decidir antes de que el error aparezca. A veces, cuando uno ve la cantidad de mandos, palancas y procedimientos, la comparación con la cabina de un avión aparece casi sola, aunque, por suerte, acá nadie va a pedir autorización a la torre de control para subir una pendiente con carga completa. El conductor de camión no maneja las marchas como quien cambia de velocidad en un auto, las gestiona de forma consciente y anticipada, en función de lo que el vehículo y el entorno le están pidiendo en cada momento. Cada decisión surge de una lectura constante de variables como el peso que transporta, la respuesta del motor, el terreno que tiene por delante y lo que va a ocurrir unos metros más adelante, mas no en el instante inmediato. Esa es la diferencia fundamental. La experiencia no pasa por saber qué marcha elegir, sino por saber cuándo conviene sostenerla, entendiendo que una mala decisión ahora puede transformarse en un problema serio más adelante, cuando ya no exista margen para corregir. La curva de aprendizaje es real y es exigente. Nadie se sube por primera vez a un camión pesado y lo domina de inmediato. Al principio, la cantidad de marchas abruma. No por complejidad técnica, sino porque cada una tiene consecuencias. Un cambio mal hecho no es solo un error, puede significar perder inercia, castigar la mecánica o comprometer la estabilidad del conjunto. Con el tiempo, el conductor deja de pensar en números y comienza a trabajar con sensaciones.
Sonido del motor, vibraciones, respuesta al acelerador. El sistema se vuelve casi orgánico, no automático, sino integrado. Y esa integración se pone a prueba en los escenarios más duros. Rutas de montaña, nieve, hielo, baja adherencia. Por ejemplo, en superficies resbaladizas, el exceso de fuerza es el enemigo. Una marcha mal elegida puede romper tracción, hacer patinar ejes o desestabilizar todo el vehículo. El conductor experimentado lo sabe y por eso trabaja con marchas largas, suaves, controladas, incluso cuando eso significa avanzar más lento. No se trata de llegar rápido, sino de llegar entero. Pensemos en un camión concreto, algo real, tangible. Un Volvo FH, por ejemplo, cargado al límite, atravesando una ruta nevada del norte europeo. La tecnología está ahí, sin duda. Transmisiones avanzadas, sistemas de asistencia, electrónica de última generación. Pero ninguna de esas herramientas toma la decisión final. Es el conductor quien evalúa si conviene mantener una marcha, reducir antes de tiempo o dejar que el camión fluya sin intervenir. La máquina puede sugerir, pero no comprende el contexto como lo hace una persona que ya vivió esa situación decenas de veces. Ahí es donde aparece una idea clave. La dificultad no está en la cantidad de marchas, sino en la responsabilidad que implican. Cada escalón de la transmisión es una opción, pero también una carga mental. Elegir bien exige atención constante, paciencia y disciplina. No es espectacular, no es vistoso, pero es profundamente técnico. El buen conductor no lucha contra el camión, colabora con él. Incluso en un mundo donde la automatización avanza, esta realidad no desaparece. Los sistemas pueden ayudar, optimizar, corregir errores menores, pero no reemplazan la lectura humana del entorno. La experiencia no está programada, se acumula, y esa experiencia es la que transforma una transmisión compleja en una aliada silenciosa, en lugar de un obstáculo. Después de todo lo que acabamos de ver, ¿siguen pareciendo exageradas tantas marchas en un camión o tal vez ahora empiezan a tener sentido de una forma distinta? Cuando miramos un camión desde afuera, lo vemos como una sola máquina avanzando por la ruta, pero por dentro ocurre algo radicalmente diferente. Cada marcha es una decisión y una adaptación precisa a una condición concreta. Nada está puesto al azar, porque cada relación existe para resolver un problema físico específico, mover una carga determinada y enfrentar pendientes sin margen de error. Las marchas no son un lujo ni un exceso, son la forma en que el camión dialoga con la física. A lo largo de este recorrido vimos que un camión no vive en el mundo de la velocidad, vive en el mundo del control. Control del peso, del empuje, de la inercia, del terreno y del momento exacto en el que la fuerza debe aparecer. Dividir esa fuerza en muchos escalones no lo hace más potente, lo hace más preciso porque le permite existir bajo condiciones que destruirían a un vehículo común. Y cuando se entiende esto, la cantidad de marchas deja de parecer absurda y empieza a aparecer un factor inevitable. Ahora imaginemos por un segundo lo contrario, un camión con pocas marchas, con saltos bruscos entre relaciones, sin esa capacidad de ajuste fino. Cada arranque sería violento, cada pendiente una apuesta, cada maniobra lenta un castigo mecánico. La carga sufriría, la transmisión sufriría, el margen de seguridad se reduciría drásticamente. No porque el camión sea débil, sino porque estaría mal preparado para el trabajo que se le exige. Ahí es cuando queda claro que no tiene marchas de más, sino que no puede permitirse tener menos. Y quizás ese sea el punto más importante de todo este video. Las marchas de un camión no están diseñadas para impresionar a nadie. Están ahí para mantener bajo control toneladas de acero, carga y asfalto durante miles de kilómetros, dando respuesta a cada situación posible y permitiendo que la máquina haga su trabajo de forma constante, repetible y segura. Cuando se lo mira así, la transmisión deja de ser un misterio y se convierte en una lógica clara. Y esto es solo una parte del universo del camión. Cada sistema, cada componente, cada elección de diseño responde a la misma lógica silenciosa. Entender una es abrir la puerta a entenderlas todas, porque cuando comienzas a ver cómo y por qué funcionan estas máquinas, ya no se trata solo de camiones. Se trata de comprender el trabajo invisible que mantiene todo en constante movimiento.